En cuestión de semanas vence el plazo de la Ley de Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal, la cual le concede al gobierno de Ricardo Rosselló poderes para manejar la crisis fiscal y establecer las bases para la renegociación de la deuda pública. Además, esta ley le permite al gobierno pagar la deuda en la medida en que se puedan proveer los servicios esenciales a los ciudadanos. También la ley dispone la paralización de los litigios de los acreedores de cara al 1 de mayo. ¿Qué avances ha logrado el gobierno? ¿Qué se supone que ocurra? La licenciada Celina Romaní analiza todos estos asuntos que hay en el tintero relacionados a la crisis fiscal de Puerto Rico. Buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches. Bueno, hay varios escenarios, se están mencionando varios escenarios respecto a la Junta de Supervisión Fiscal. Uno de ellos es la negociación voluntaria. ¿Qué es esto, la negociación voluntaria para efectos generales? Como hemos hablado, Ramón Enrique, le estamos siguiendo la pista a todas las actuaciones de la Junta de Control Fiscal según pasan las semanas. Y en esta semana yo creo que lo importante es subrayar lo que tú acabas de preguntar. Hay un periodo de negociación voluntaria. Quiere decir que se le está dando la oportunidad al gobierno, claro, con la Junta vigilando, para que negocie unos acuerdos con estos bonistas, de modo que se llegue a un acuerdo final sin necesidad de entrar en el próximo capítulo que hemos explicado aquí, que es el título 3, que entraría en mayo 1, que es la petición de quiebra. Esa negociación voluntaria, lo importante que tiene es que exige, número 1, que se identifiquen quiénes son esos bonistas y que cada grupo de acreedores tenga que aprobar el acuerdo por una supermayoría. O sea que no es tan fácil, no es que se junten todos los acreedores y haya una supermayoría, sino que cada grupo de acreedor que va a la mesa de negociación tiene que aprobarlo por una supermayoría. También se ha estado hablando de otro posible escenario que, como ya usted mencionó, es el título 3 de la ley promesa. ¿Significará esto, de aplicarse finalmente, la bancarrota para Puerto Rico? Bueno, el título 3 básicamente lo que hace, como yo creo que hemos explicado anteriormente, es darle un canal organizado con un adjudicador, con un juez. En este momento, Ramón Enrique, no tenemos ningún adjudicador que dirija o coordine esas conversaciones voluntarias. Lo que hay es un mediador. De hecho, se ha nombrado un mediador de Nueva York, que es el que está ahora mismo en este momento, que es un experto en quiebra. Se supone que maneje esa posibilidad. Pero fíjate que mediar no es adjudicar. Mediar es promover un acuerdo entre las partes, hacer que las partes lleguen a un acuerdo, pero no es tú tienes que aceptar esto, como haría un adjudicador. En el caso de la quiebra, es un juez que sí está adjudicando y tendría entonces que medir otros intereses de ver cuáles los acreedores que se merecen tener prioridad, etcétera. En este momento, Ramón Enrique, el pueblo de Puerto Rico tiene que saber que la negociación voluntaria lo que implica es quiénes son los personajes, cuáles son las prioridades, cuáles son los obstáculos a esa negociación, quiénes dicen que tienen prioridad, como son los bonos garantizados por la Constitución, los bonistas que dicen yo tengo que tener prioridad sobre otros. Ese es el tipo de conversación que está sucediendo ahora. No sabemos si hay suficiente tiempo para que se llegue a un acuerdo con todo eso. Y en caso de que Puerto Rico finalmente se acogiese al capítulo 3, ¿cuáles serían las consecuencias para el país? Las consecuencias para el país no son tan diferentes como un acuerdo, porque básicamente lo que implica es que hay una persona que está velando porque los intereses de los acreedores sean dispuestos de una forma justa. O sea, no es que tampoco va a dejar. Acuérdate que los servicios esenciales son una de las características más importantes de la ley promesa. O sea, aquí hay que velar por el cumplimiento de unos parámetros bajo la ley promesa. No es que el adjudicador de quiebra esté veniendo del planeta Marte y diga, ahora a base de mis criterios particulares, yo voy a decir qué acreedor tiene derecho a qué y cuánto hay que pagarle. Hay unos parámetros. La decisión de Boston revocando la suspensión parcial de las acciones de los bonistas contra el gobierno de Puerto Rico. Bueno, lo que sucede es que la decisión de Boston mantiene la paralización de los litigios, recuerda. Hasta que venga entonces la quiebra. Fíjate tú que estamos, negociación voluntaria, mayo 1, quiebra. Seguimos con ese camino, no hay litigio, sigue la moratoria de litigio. Y eso es bien importante porque hay que evitar el flujo de un montón de litigios, que eso sí sería un desastre
para Puerto Rico. ¿Cuál es el escenario que se tiene que dar antes del día 1 de mayo para evitar que una catástrofe, que el país se tenga que coger a la ley 3 de quiebras? Bueno, vuelvo y te repito que yo no creo que la ley de quiebras es una catástrofe, eso lo dijiste tú. Pero de todas maneras te quiero decir que si no hay un acuerdo voluntario entre las partes con la ayuda de ese mediador, que está ahora en este momento tratando de que se pongan de acuerdo a ver cuánto le cortamos a este acreedor, cuánto le cortamos a este acreedor en términos de su plan de pago, pues entonces tenemos que ir al título 3, que tú llamas catástrofe, pero yo no. Y eso no es una situación bien difícil para Puerto Rico, rayando más bien. Bueno, es que no es tan diferente a lo que estamos ahora. A lo que estamos ahora es tratando de llegar a un acuerdo voluntario, pero ¿qué es lo que vamos a buscar con el título 3? Que haya alguien que nos ayude a llegar a esos acuerdos. Uno que no favorece el plan fiscal para Puerto Rico es Joseph Stiglitz, un premio Nobel de Economía. ¿Qué comentario le merece? Y está aquí en estos días. Yo creo que el comentario que me merece es que él tiene razón en decir que los planes de austeridad, que eso es lo que es un plan fiscal, lo que hacen es acabar de cercenar el crecimiento económico. Pero Joseph Stiglitz está partiendo de la premisa de experiencias en donde ha habido rescates, bailouts, en donde el Fondo Monetario Internacional ha dado dinero a países que están en estas situaciones. Es distinto al escenario. Ramón Enrique, porque acuérdate que promesa no habla de rescate alguno ni de bailout. Estamos lidiando con lo que hay. Gracias, Celina, por estar con nosotros. A tu orden siempre. Muchas